preguntado a usted alguna vez cómo crecer, desarrollarse en la empresa, en la industria, en el lugar de trabajo donde usted desempeña sus cualidades, alcanzar posiciones, metas? Es lo que buscamos todos en la vida, ¿verdad? No quedarnos estáticos en un mismo lugar tal vez o en una misma posición. Bueno, queremos hablar un poco de eso. Está con nosotros nuestro invitado especial, José Bretón. Él es autor, se desempeña como coach ejecutivo y de equipos de José Bretón Desarrollo Ejecutivo, y le damos la bienvenida a Expreso Matutino. José, qué placer tenerte aquí. Muy buen día, Miguel. Un placer para mí estar contigo. Mira, crecer es un propósito innato, humano, natural. Sin embargo, hay que tener elementos importantes a mirar y a trabajar para que pueda suceder. Para que pueda suceder. Eso es importante, porque a veces pensamos que solamente la formación es suficiente y el tiempo. Sí. Sin embargo, hay dos elementos importantes. Primero, desarrollo. Todos necesitamos hacer comportamientos hoy que no hacíamos ayer. Es entrar en una dinámica propia de no cosificarme, de no mirarme como alguien que es y punto, sino que a través del tiempo yo puedo mejorar mis entendimientos para tener comportamientos distintos, y por lo tanto es como avanzar un poquito el futuro al presente. Es una decisión muy personal, muy íntima, ¿no? Sí, es importante, Miguel, porque a veces nos mandan a talleres, a veces nos obligan a hacer cosas, pero simplemente llegamos y lo cumplimos por requisito. Aquí estamos diciendo que no solamente eso es importante, sino que yo ponga de mi parte que yo quiera hacerlo. Insisto, no es obvio, porque a veces uno como que entra en la dinámica: si tengo 5 años aquí, 10 años, me lo sé todo. O me lo merezco. O me lo merezco. Sí. Sin embargo, hay una parte que, por ejemplo, por eso existen los programas de desarrollo, de coaching de equipo, y tiene que ver con la mirada propia de yo entenderme como un individuo que estoy en constante desarrollo, no una cosa que ya es y yo soy Bretón y los bretones somos así y me dijeron que es tal cosa. Sí. Hay un proceso de esa mirada. Y segundo, tiene que ver mucho con autocultivarse. Ahí uno tiene que sacar su tiempito, no solamente para ver redes, sino para uno enfocarse en elementos que me dan ganancias, ya sean lecturas, ya sean, hoy por ejemplo el mismo YouTube presenta información buena si tú la sabes buscar. Entonces es entrar en una mirada propia de entender que yo necesito invertir, y no es la palabra invertir muy económica, pero aquí invertir en desarrollar el talento. Claro. Nosotros tenemos un talento mucho mayor a lo que uno piensa, y eso es muy importante mencionar, porque uno piensa que hasta para cantar uno canta poco. No, si tú te pones en clase de canto lo vas a hacer mejor. Claro, sí, claro. Entonces es la mirada que hoy un poquito confunde, porque se asume de que tengo opciones y cambiar de lugar o de posición es suficiente. No, hay que cambiar adentro. Sí. Hay que hacer los ajustes adentro, y nosotros estamos dotados de un manantial de elementos que típicamente no explotamos. Y a veces, paradójicamente, nos damos cuenta muy tarde de ello. ¿Con qué te encuentras tú en tu día a día en este trabajo con grupos, con empresas, con instituciones? ¿Qué es lo que ves muy a menudo en ejecutivos y en esta gente y empleados tal vez de posiciones medias y otros con los cuales te toca liderar o te toca trabajar? Mira, esa pregunta me encanta, porque son cosas sencillas, no son cosas complejas. ¿Con qué me encuentro? Gente que a los 35 años dice: yo he tenido un trabajo, un crecimiento, pero ahora no sé escuchar, pero ahora me doy cuenta que la gente no me presta atención, pero ahora pierdo la paciencia. Entonces, si te das cuenta, son esos elementos que no necesariamente corresponden a una masa voluminosa, pero que marcan la diferencia. En los equipos también se da algo muy particular, y hoy la individualidad es natural, es tendiente, claro, es muy tendiente. Entonces, es como volver al proceso inverso, de sentarse y definir cómo queremos trabajar juntos. Es una frase importante: ¿cómo queremos hacerlo? Entonces, no es un tema de darle una receta, mira, los 7 pasos del equipo, los 7 pasos del éxito. ¿Cómo queremos trabajar? Exacto. Entonces, a través de estas metodologías, uno lo va guiando para que ellos mismos puedan decir: bueno, necesitamos manejar, por ejemplo, con un equipo que estaba trabajando recientemente, con un sentido de urgencia diferente. Entonces, nos adentramos en esa palabra, o esas 2 palabras que parecen conocidas, pero ¿qué significa sentido de urgencia para este equipo? ¿Dónde no hemos estado haciendo sentido de urgencia en este equipo? Entonces, ahí se va generando una dinámica constructiva en la cual al final se tiene un producto, y lo relevante es que es representativo de todas las partes. Es decir, no es que el jefe dijo, no es que el libro dijo, no es que así se ha hecho, sino cómo nosotros hemos decidido, hemos elegido trabajar en conjunto bajo esas
perspectivas, que son en realidad creencias y presuposiciones. Para eso, evidentemente, hay que trabajar la conversación, la conciencia de equipo, porque muchas veces encontramos en los grupos, en las empresas, en las instituciones, el liderazgo del jefe, sí, no del gerente. Sí. Y el jefe baja raya, y el jefe dice, y los demás obedecen y hacen. Pero a veces no hay una conciencia como grupos hacia dónde vamos y por qué tenemos que hacer esto, por qué lo hacemos o para qué lo hacemos. Y por eso hay que crear escenarios para ello. Que quiero hacer una mención importante, no es capacitación como tal, porque a veces entendemos esto falta liderazgo, dame un curso de liderazgo. Vamos a hacer un cursito, sí. Entonces no es un curso, es sentarse, vamos a decirlo de manera gráfica, sentarse y entrar en esa panorámica de identificar incluso, como mencionas, la conversación como elemento común a todos, como elemento central para yo poder estar trabajando y generando acuerdos. Porque hay un elemento muy importante. El trabajo gerencial es entrecruzado. Yo te resuelvo a ti, tú me resuelves a mí, recursos humanos a operaciones a mercadeo. Entonces necesitamos generar una interacción conversacional que se permita decir esas cosas, esos dolores o esas peticiones que se necesitan hacer, pero sobre todo escuchando y hablando de forma coherente, que se puedan hacer preguntas para entender lo que pasa por la cabeza de Miguel, que no necesariamente está pasando por la cabeza de José. Y por lo tanto, estas habilidades conversacionales lo que facilita es que se pueda trabajar en conjunto, porque a veces hay términos buenos pero que no son claros. Por ejemplo, motivación, trabajo en equipo, comunicación efectiva. Eso sucede, pero sucede a través de la conversación. Entonces, en la medida que tenemos un conjunto de personas con esas distinciones, con esas habilidades, que dicho sea de paso, por ejemplo, yo la trabajo en 18 dimensiones, 18 distinciones se llama, porque la conversación envuelve elementos de comunicación, hay que conocer lo que es una afirmación y un hecho, Claro. Envuelve elementos que tienen que ver con igualación, con cómo yo a ti te influyo, incluye elementos que tienen que ver con generar acuerdos, que es coordinar propiamente, incluye elementos de significados, uno hace los significados. Si una cámara para mí significa nervios, entonces aquí me pongo, la acción mía es nervios. Exacto. Entonces hay un conjunto de elementos que en 5 minutos en una conversación se puede dar. Y cuando tú la tienes clara, cuando tú conoces, cuando tú estás entrenado, puede tener 5 minutos productivos. Estos temas los trata, José, en tu libro Cultura de Conversaciones. Sí, ese libro Cultura de Conversaciones, que hace apenas 3 semanas Está recién salido del horno. Está recién salido del horno. Trato esto porque en estos 12 años que he estado trabajando con directivos y me he dado cuenta que ahí hay un eslabón perdido. Por ejemplo, se habla mucho de liderazgo, una palabra muy gruesa, yo le llamo, muy amplia, porque sin embargo uno está haciendo liderazgo 5 minutos o 5 minutos, conversación a conversación, reunión en reunión, WhatsApp en WhatsApp, y uno no está consciente, el directivo no está formado directamente para ello. De hecho, no lo critico, incluso es muy relevante, pero se hacen maestrías, posgrados, diplomados, que son importantes, reitero, pero para yo poner a correr esos conocimientos, para yo poder poner a prueba o poner a correr mi experiencia en el área, necesito tener una habilidad conversacional que me permita abrir una conversación, decir una conversación, señores, aquí no está funcionando esto. Señores, ¿cómo podemos hacer esto diferente? La meta es 100 y vamos en 90. Y falta una semana, ¿qué estrategias podemos identificar? No se visualiza tan claro de que sea un elemento conversacional, pero en el fondo es un elemento de poder entender este fenómeno como algo natural. Sí, José, tenemos una llamada de un amigo televidente o amiga televidente. Creo que tiene una pregunta para ti. Buenos días, bienvenido al Expreso Matutino. Saludos, buenos días. Sí, ¿con quién? Quiero preguntarle al señor. Por favor, su nombre y desde 8 dónde nos años, llama. Tomás Juan. Sí, adelante. Yo tengo 8 años en una empresa trabajando y no he crecido. Yo me gustaría saber qué debería yo hacer para crecer. Sí, 3 cosas puntuales. Primero, identificar qué cosas hoy tú no haces que pudieras hacer, qué cosas espera la empresa que tú hagas y no estás haciendo. Para ello es importante recibir retroalimentación o feedback de tu supervisor o también de las personas que están a tu alrededor. Es decir, mediante una conversación bien dirigida,
que ellos pueden identificar, mira, necesitas afianzar, tener mucho más seguridad, tener mayor decisión en tus cosas, tener una planificación más organizada. Entonces, identificar esos elementos que hoy no están sucediendo, reitero, y que se necesita que tú tengas conciencia de ello. Y aquí estoy diciendo una palabra importante. Uno a veces no tiene conciencia. A veces uno se cree que todo lo está haciendo bajo un esquema bueno o como se espera. Sin embargo, necesita claridad para poder hacer esos entendimientos. Segundo, también la parte académica es importante revisar. Es decir, si la posición de mi jefe, que sería la natural de que yo crezca, amerita tener mucho más conocimientos financieros o de mercado, necesito entonces saber si yo estoy suficientemente pulido para poder alcanzarlo. Y tercero, tener un propósito propio como profesional. No me voy a lo personal en este momento, sino qué tú quieres en la vida, qué específicamente tú entiendes que están alineados a tus principios y a tus habilidades. Porque a veces se da que en las empresas estamos en posiciones en áreas que no son las posiciones que uno puede descollar o crecer. Yo soy ingeniero de sistemas y hace mucho tiempo dejé la ingeniería de sistemas. Estás en otra área. Porque me di cuenta, espérate, ahí no están mis habilidades están en otra área. Entonces, dejé el tema y me pulí, reempecé. Entonces, por eso también te invito a que revises si estás específicamente en esa área que tú puedes dar tu 100, que estés cómodo y disfrutarlo. Porque a veces es otro elemento importante. En la vida uno tiene que buscar un punto de encuentro entre donde soy bueno y entre donde lo disfruto. Yo sé que a Miguel no le cuesta levantarse a la hora que haya que levantarse porque viene a hacer algo que le apasiona. Así es. Entonces, ese sería el tercer punto. Hay un elemento y es la decisión. Tú señalabas eso, José. Por ejemplo, conozco colegas que comenzaron trabajando con nosotros en la televisión como camarógrafos. Pero en el mundo, el contacto, se interesaron, se prepararon, estudiaron periodismo, hoy son periodistas, sí. Algunos son ejecutivos en algunas redacciones de medios. Es decir, no se quedaron simplemente en la posición que tenían, digna, ¿verdad? Porque todo trabajo es digno y dignifica al hombre, sino que vieron un poco más allá y entonces tomaron la decisión para prepararse, capacitarse y dar el paso hacia adelante. Tú estás diciendo algo importante que a veces uno lo pierde de perspectiva, que es decisión, que es colateral a elegir. A veces uno como que se entra en una mecánica de que nadie quiere, no me dejan y señala a otro. Y tiende a no culpabilizar, sino a identificar las falencias en otras personas, que no me elige, por ejemplo. Entonces, tal cual dices, Miguel, es importante uno hacer una proyección de si verdaderamente hoy lo que hago es digno, válido, y como comienzo es importante. Sin embargo, mirar hacia un norte y tenerlo relativamente claro. No necesariamente se da de una forma lineal, paso a paso y en el tiempo que uno quiere, claro. En el tiempo que uno quiere, sino se da de manera fluida, pero hay que mantener la persistencia. Y tiene mucho que ver con que levantarse un día cualquiera, como todos los días, enfilar, apuntar hacia una parte específica que uno quiera alcanzar en la vida. Por eso la diferencia de mucha gente no es el talento es un elemento. El otro elemento tiene que ver con esa capacidad de decisión y consistencia hacia dónde me dirijo. Claro. Aún que tenga a veces que devolverme un chin, a veces no se me da en la forma que yo espero. Es parte de la dinámica. Pero es parte de la dinámica. Sí. José, ¿dónde podemos conseguir este libro, Cultura de Conversaciones? ¿Y dónde podemos también conseguirte a ti? Porque yo sé que hay gente que está interesado tal vez para trabajar sus empresas, su empleomanía, su personal o a título personal algunos ejecutivos. Claro, el libro está ya en puesta en República Dominicana, tanto en Santiago como en Santo Domingo, y en Amazon tanto para Kindle como físico también. O sea, es la plataforma ya universal. Nosotros, yo estoy en la dirección josebreton.do, me pueden seguir en Instagram, jose.breton. Y también quienes quieran tener un acercamiento tanto empresarial como personal, pueden hacerlo directamente a través de la página de josebreton.do. Bueno, gracias José por acompañarnos en Expreso Matutino. A ustedes.